Grabar. Bien, ahí estamos grabando entonces y partimos con la primera elementos generales del curso de Fundamentos de Electricidad, que es lo que les corresponde a ustedes. Entonces vamos a ir y vamos a mostrar eso. Por favor avísenme si no alcanzan a ver el apunte o algo así. Y aquí está. Entonces, hoy día vamos a ver muy rápidamente un pequeño recorrido histórico. Siempre a veces es bueno conocer un poco de la historia, particularmente algunos conceptos muy básicos, muy generales de la electricidad y otras cosas, ¿ya? Y otras pequeñas hierbas. Y vamos a hablar un poquito de las formas de generar energía eléctrica, un poco para tener un pequeño rayado de cancha y entender de qué estamos hablando. Y ya a partir de la próxima clase, probablemente mañana, empecemos a ver los elementos activos y pasivos, o sea, ya empecemos con la materia. Elementos activos y pasivos. Donde vamos a ver primero cuáles son los elementos activos existentes, cuáles son los elementos pasivos, que ya les puedo adelantar que son tres: resistencia, inductancia y capacitancia. Con esos tres elementos, desde el punto de vista eléctrico, se mueve el mundo, no se necesita más, hablando de electricidad, no de electrónica. Después vamos a ver unas leyes importantes. Yo asumo de que ustedes ya conocen la ley de Ohm, si no, le vamos a dar una pequeña vuelta muy rápido. Pero sí vamos a trabajar las leyes de Kirchhoff, que son dos, que son la ley de corriente y la ley de voltajes. Conocidas esas, vamos a terminar este primer capítulo con conexiones elementales, conexión de elementos en serie, en paralelo, en estrella, en triángulo, en puente. Entiendo también de que más de alguno de ustedes conozca ya lo que significa una conexión en serie paralelo a circuitos eléctricos. Terminado ese primer capítulo, vamos a entrar en algún análisis de circuitos de corriente alterna, de corriente continua. Vamos a ver dos métodos de análisis de circuitos, que son el método de malla y el método de nudo, nada más que eso. Solamente esos dos métodos son los más básicos, que nos permite conocer el funcionamiento de los circuitos. Cuando nosotros decimos que estamos hablando de análisis de circuitos, es porque necesitamos conocer voltajes, corrientes, potencias en cada uno de los elementos componentes de un circuito. Eso es básicamente el análisis. Y no vamos a quedar más allá de nada. En el libro de electricidad tenemos muchos más de estos dos métodos, pero nosotros nos vamos a dedicar solamente a estos dos. Una vez que terminemos esa primera parte, ahí tenemos espacio, digamos, tiempo y tema para una primera prueba, ¿ya? Aquí, al terminar el método nudo, normalmente yo hago la primera prueba, ¿no? Con todos estos elementos que están aquí. Eso es lo primero. Después vamos a continuar viendo circuitos de corriente alterna. Aquí cambiamos un poco el esquema. Tengo que mencionarles que en los circuitos de corriente continua, si bien es cierto, son tres los elementos, pero como nosotros vamos a estar viendo el circuito en régimen, lo que se denomina en régimen permanente, entonces el único elemento que es posible encontrar en estos circuitos es la resistencia. Todos estos circuitos son solo con resistencia. Cuando entremos en corriente alterna, aquí cambiamos, porque aquí sí entran a tallar las bobinas y los condensadores, inductancia y capacitancia, que es lo mismo. Entonces aquí vamos a trabajar con circuitos RL, RC y RLC serie y paralelo, cómo se comportan. Y una vez que los veamos en forma individual, también los vamos a ver en combinación, en circuitos serie paralelo, mixto también, y vamos a ver que aparecen tres potencias: activa, reactiva y aparente, y vamos a conocer el triángulo de potencias y probablemente cómo se corrige el factor de potencia, que es un tema interesante aquí en corriente alterna. Cuando trabajemos en corriente alterna, vamos a trabajar con una matemática distinta, que es la matemática de los números complejos. Hay formas distintas de hacer este análisis y la más simple de todas ellas es trabajar con la matemática de los números complejos. Así que vamos a tener que recordar rápidamente en qué consisten los números complejos. Si alguien no los recuerda, lo vamos a tirar ahí, si no, va a tener un tiempo todavía para revisarlo. Básicamente, suma, resta, multiplicación y división de números complejos. Y lo otro es que traten de utilizar una calculadora con números complejos para que se les sea más fácil el cálculo y el desarrollo de los ejercicios. Aquí el capítulo 3 implica una segunda prueba. ¿Ya? Después vamos a entrar al capítulo 4, que es los sistemas polifásicos, que en rigor nosotros en nuestro país tenemos sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Son todos los sistemas polifásicos que tenemos, ¿ya?
no tenemos los poli, que son muchos para estos efectos. No tenemos un número indeterminado. Tenemos o monofásico o trifásico. Y dentro de los trifásicos vamos a ver dos particularmente, que son los sistemas estrella y triángulo. Y los vamos a ver en dos condiciones, en condiciones de equilibrio y en condiciones de desequilibrio. Ahí terminamos normalmente el semestre, ¿no?, en estos sistemas polifásicos. Este semestre es un tantito más corto también, por lo que estuve mirando, y entonces yo creo que vamos a alcanzar a llegar hasta aquí, y aquí sería la tercera prueba. Transformadores, si alcanzamos a ver transformadores ideal, si no, no nos vamos a ocupar mucho de eso, transformador ideal y real, circuito, análisis de circuito abierto, y elemento electrónico ya prácticamente no alcanzamos. Pero ese es el programa. Habitualmente llegamos hasta los sistemas polifásicos, eso es el tránsito habitual que tenemos. Eso por una parte. Bibliografía, bueno, bibliografía física en la biblioteca y todo ese listado que está ahí en la lámina y más. Yo no sé si tenemos acceso a toda esa bibliografía en forma virtual. Ahí confieso que no lo tengo muy claro, tendría que averiguarlo. ¿Y existe algún grado de libros en la internet, o por lo menos existía hasta hace algún tiempo? Por ejemplo, estaban estos dos últimos de aquí abajo, el de Robert Boylestad, Introducción al análisis de circuito, que es uno de los que más se puede usar aquí, y el otro era el del Minister. Este es uno de estos dos, Joseph S. Minister, circuito eléctrico, utiliza el problema del circuito eléctrico, los que estaban en la internet. También era posible encontrar el Haidt y Kemerly. No sé si ahora, si alguien los quisiera, yo debo tener alguno de estos dentro de mi colección de libros. Perfecto. Grupo de WhatsApp Fundamental de Electricidad. Perfecto eso. Muy bien. Entonces, literatura puede haber. Lo único que sí, tengan cuidado con literatura que pueda haber en Internet, en los campos abiertos de Internet, porque algunos de esos traen algún grado de error. No todo es correcto lo que se publica. Yo diría que eso es lo único que hay que tener más cuidado. He visto algunos videos con desarrollo de ejercicios que se ven bastante bien, hay cosas correctas, pero hay que analizarlo un poquitito cuando uno baja. No puedo decir todo lo que está es correcto y todo lo que está es incorrecto. Ok, respecto de las evaluaciones, como decíamos al principio, no tenemos laboratorio, por lo tanto no hay nota de laboratorio, y la nota de cátedra es la nota final del ramo. Y entonces vamos a hacer 3 pruebas parciales con valores, porcentajes de ponderación en 35, 35 y 30%, ¿ya? Y por 0,6 y más la nota del examen por 0,4 para los que no alcancen a tener el mínimo de 4. Y lo que sí, en las evaluaciones yo las hago al 60% de exigencia, o sea, el 60% del puntaje tiene el 4, de ahí para arriba. Ya, cuando es menos de 60% del puntaje, no va a tener nota azul, en otras palabras. Algunas consideraciones importantes que hoy día, de acuerdo al reglamento, y la nota mínima para aprobar es un 4 o 3,95. Porque 3,95 se aproxima a 4, pero no menos que eso. O sea, 3,94 es 3,9. Y la nota mínima para dar examen, de acuerdo a lo que hemos recibido nosotros como profesores, que es un 3, de entre un 3 y un 3,9, o el 2,95, pero no menos. No hay prueba recuperativa. No hago pruebas recuperativas. En general trato de evitar pruebas recuperativas. Pero si alguno de ustedes falta una prueba, tiene el derecho de hacer esa prueba. Hacer una prueba por esa prueba que faltó. No sé cómo lo están haciendo para justificar ahora. Eso lo podemos conversar en algún minuto. Porque si alguien falta una prueba, tiene el derecho a darla, y yo normalmente esa prueba la hago al final del semestre. Y el contenido es exactamente el mismo contenido de la prueba que faltó. Es decir, si es una prueba
la segunda prueba, el contenido va a ser solamente corriente alterna. ¿Ya? Y si es a la tercera prueba, el contenido va a ser solamente de ¿cómo se llama? De sistema trifásico, así. Ese es el tenor. No cambio los contenidos de las pruebas que faltan. ¿Ya? Esto es lo que yo habitualmente hago y lo que yo exijo. ¿Ya? No tengo muy claro cómo se hace la justificación hoy día en el caso que falte una prueba. Si tienen problemas de conexión a internet o cosas así, bueno, traten de que algún compañero de ustedes me avise de alguna manera, ya que van a crear además un grupo de WhatsApp y como el número es bastante grande, entonces para que me pueda avisar de que si alguien tiene algún problema para entrar a la prueba. Las pruebas como estamos en esta modalidad, las pruebas obviamente se hacen en forma no presencial, en forma virtual, así que dejo las pruebas ahí. Y habitualmente lo que estoy haciendo ahora último para ser más rápido, sobre todo en grupos tan numerosos como este, hago las pruebas sobre la base de alternativas, entonces es bastante más fácil también de corregir. Bien, lo último, ustedes, esta asignatura está en el quinto semestre, de acuerdo a la malla de la carrera que yo tengo, están en el quinto semestre. ¿Ya? Aquí está Fundamentos de Electricidad. Esta es la que está aquí. ¿Ya? Eso es lo que entiendo yo. Semestre quinto, Fundamentos de Electricidad. Así que ya conocen bastante el funcionamiento de la universidad, ya no están partiendo, digamos, ya tienen bastante experiencia en esto, en la forma de trabajar, y bueno, ya este va a ser prácticamente el tercer semestre casi con el cual se va a estar trabajando en esta modalidad no presencial o online. Ok, consultas, comentarios hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, algo que quieran aclarar adicionalmente? Horas de clases. ¿A qué se refiere Christopher con horas de clases? ¿En cantidad? Establecidas en la semana 3. 3 horas de clase establecidas en la semana. No han sufrido modificación hasta ahora. La única modificación es la que quiero ponerme de acuerdo con ustedes, si podemos partir a las 6 y no a las 7, es la única modificación que podemos hacer. Nada más. Bien, ¿alguna otra duda o consulta o comentario que quieran hacer antes de hacer este pequeño recorrido histórico? Profe, Dígame. hola. Hola. Eh, Quería consultar por las pruebas que yo me perdí un poquito, o sea, salí un poquito y volví, Ya. pero para las pruebas, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser de desarrollo, alternativa? Alternativa. Yo lo que Ah, hago a ya. veces es que hago un ejercicio, lo desarrollo, el ejercicio, y sobre eso voy preguntando algunas alternativas para ir viendo. Habitualmente, o sea, a veces en algunas ocasiones he pedido el desarrollo, que lo fotografíen y me lo envíen al correo, pero solamente para efectos de tener presente de que hicieron el desarrollo que yo espero. Pero lo que yo normalmente trato de mirar son las alternativas, más que nada. Porque eso además hace más rápido la corrección, ¿ya? Si no me demoro mucho. He usado la modalidad esa, en algunos casos he usado la modalidad de que ustedes hagan el desarrollo en una hoja, la fotografían y me la envían y corrijo eso, pero me demoro bastante en eso, sí, confieso que me demoro mucho. Así que coloco un ejercicio, habitualmente pongo un ejercicio y sobre ese ejercicio voy haciendo preguntas. ¿Ya? Esa es la modalidad que estaba usando. Gracias. Ok, las fechas de las pruebas, inicialmente la primera prueba sería el 30 de noviembre, o sea, vamos a tener a partir de hoy día 1, 2, 3, 4 semanas de clases, y el 30 de noviembre sería la primera prueba. Después la segunda prueba sería el 21 de diciembre, ahí hay poquito tiempo. Es decir, si terminamos antes la materia, podemos seguir con la materia que sigue, pero la primera prueba, el contenido de la primera prueba solamente va a ser corriente continua. Nada más, hasta método de nudo.
Después, la segunda prueba yo la tengo estimada para el 21 de diciembre y la tercera prueba terminarla el 25 de enero. Son todos días lunes. ¿Ya? Esas son las fechas que tengo en la subida a la plataforma. Y el examen el 1 de marzo, ya que en febrero la universidad está completa de vacaciones. ¿Ya? Entonces, si por alguna razón no pudiéramos un día lunes, por ejemplo, por alguna causa, eh, una alternativa que les puedo proponer es hacer una prueba el día sábado, pero eso se los voy a proponer. ¿Ya? Y lo que trato de generar, habitualmente de hacer, es enviar una consulta, ¿no? De forma tal de que todos lo pudiesen tener claro. Les repito, 30 de noviembre, primera prueba, 21 de diciembre, la segunda prueba, y 25 de enero, la tercera. ¿Ya? Podría ser que la segunda prueba se haga el 4 de enero, pero voy a tratar de evitar las pruebas después de las fiestas, a pesar de que no podemos hacer grandes fiestas, pero igual. Porque la tercera prueba es la más sencilla, la más fácil de todas. Y el examen 1 de marzo, porque las actas deben estar a más tardar el 10, por ahí 10, 11 o 12 de marzo. Entonces, la idea sería hacer en la primera semana de marzo de vuelta el examen, para quienes tengan que rendir examen, ojalá que no sean, ojalá idealmente que no sea ninguno que tenga que rendir examen. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más quiere conocer, aclarar alguna duda, algún dato, alguna cosa más que no haya alcanzado a captar? Ya. Christopher me dice que no. ¿Alguien más de los presentes? Bien. Vamos a dar una miradita rapidita a este recorrido histórico para saber desde cuándo estamos trabajando como humanidad. Estamos trabajando con algo, una materia relacionada con electricidad. Entonces, ahí está. Según la historia, en el año 600 antes de Cristo, básicamente, se conoció la existencia de la electricidad estática. ¿Ya? Y eso es más o menos las primeras nociones que se tienen respecto de la electricidad. Alrededor de esa fecha, 600, año 600 antes de Cristo, un caballero que ustedes probablemente hayan escuchado hablar de él, el señor Tales de Mileto, que vivió entre los años 630 y 550 antes de Cristo, descubrió la electricidad estática porque se dio cuenta accidentalmente que frotando ámbar en una piedra que había en ese tiempo, esta tenía la propiedad de atraer algunos objetos muy livianos, pero los atraía. Entonces, de ahí nació el concepto ámbar de electricidad. Después, en el año 310 a.C., se considera que se escribió el primer tratado de electricidad. ¿Ya? Este filósofo griego, Teófratus, eh, escribió lo que entonces se considera el primer tratado de electricidad, en donde dejó registrado algunas de las propiedades que tenía el ámbar entre ellos, y que tenía esta propiedad de atraer objetos cuando se frotaban. Este juego que normalmente uno hace cuando pequeño, que con un suéter de lana frota un lápiz en la lana, entonces, y después atrae hojitas pedacitos de papel, cositas así. Eso es básicamente el primer tratado de electricidad. De acuerdo, esos son los registros que existen. ¿Ya? Entonces se considera que este escrito es el primer estudio científico sobre este concepto que todavía no tenía claro de qué se trataba. Después saltamos al 1600, un tremendo salto, y
Entre medio no hay cosas muy realmente interesantes. Alrededor del año 1600, la reina Elizabeth I ordena a su físico real, el señor William Gilbert, que haga un estudio acerca de los imanes para poder mejorar la exactitud que tenían las brújulas que se usaban en la navegación en esos años. Aquí ya tenemos un primer trabajo eh, en donde la base principal es fundamentos de electricidad y magnetismo. ¿Ya? Gilbert, entonces, el primero en aplicar el término electricidad, que viene del término ámbar, que significaba electrón. Entonces, es electrón ámbar. Y hoy día, en virtud de esos trabajos, Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz se mide en Gilbert, de acuerdo al trabajo de este señor. Después pasamos al año 1670, en donde el científico alemán Huygens describe la teoría de las ondas de luz. Y él demuestra entonces las leyes de reflexión que las leyes de reflexión y refracción podrían explicarse con teorías ondulatorias y no teorías corpusculares que tenía Newton. Y después, pocos años después, 2 años básicamente después, aparece la primera máquina electrostática que la crea este caballero Otto von Guericke, que básicamente lo que hacía era que tenía una esfera, como esta que medianamente se aprecia aquí, una esfera eh, en donde se le hacía flotar mecánicamente entonces una wincha, que era el concepto este de hacer flotar el lápiz en la manga. Entonces, pero aquí se podía obtener entonces, inducir electricidad al colocar la mano sobre la esfera. Los primeros experimentos. En el año 73, este señor François de Sisternay-Dufay indica que existen dos cargas, o sea, hace la diferenciación, es lo primero que se encarga. Y las llamó vítrea y resinosa. Todavía no estaban los conceptos de cargas positivas y negativas, sino que vítrea y resinosa. Esos eran los conceptos con los cuales empezaron a ver que ya había diferenciación. 1745, este caballero, estos par de caballeros, von Kleintz y Peter van Miesenbroek, no sé cómo se pronuncia exactamente, desarrollan lo que se va a denominar la botella de Leyden, que básicamente es el primer condensador eléctrico. En otras palabras, es la primera forma en la cual se almacenó algo de electricidad en forma de electricidad estática. Aquí ya los avances empiezan a ser cada vez mayores. Franklin, el año 1752, demuestra la naturaleza eléctrica de los rayos. Ustedes me imagino que deben conocer la historia del árbol y del árbol. Perdón, más que del árbol, la historia del volantín, y con ello inventa entonces el pararrayos. Y otro dato adicional, que en el año 1780 inventa los lentes bifocales, no tienen nada que ver con electricidad, pero es un hecho anecdótico. En 1766, Joseph Priestley ya empieza a probar y demostrar que la fuerza que se ejerce entre las cargas eléctricas varía en forma inversamente proporcional a las distancias en las cuales se encuentran estas cargas, y demuestra que la carga eléctrica se distribuye uniformemente en una superficie de una esfera hueca y se va a distribuir sobre la superficie. Y que en el interior de la misma no hay un campo eléctrico ni una fuerza eléctrica. Invento no menor lo que hizo. Y finalmente, el año 1776, este caballero, don Charles Augustin de Coulomb, debido a los descubrimientos anteriores, determina ya una ecuación, o sea, empieza a colocarle matemáticas a los fenómenos, y él demuestra que cuando se tienen dos cargas a una cierta distancia, se produce una fuerza eléctrica entre ellas, que son proporcionales a los valores de las cargas e inversamente proporcional a la distancia, y la afecta a una constante que hoy día la conocemos como la constante de Coulomb. Entonces, y esta ecuación, esta F igual K, Q1, Q2 dividido por T cuadrado, se conoce como la ley de Coulomb. Hoy día Coulomb es la unidad de medida de la carga eléctrica. 1800, saltamos ya en 1800, Alejandro Volta
construye la primera batería, básicamente, capaz de producir energía eléctrica, corriente eléctrica, y sobre la base de los estudios realizados por este físico italiano Luigi Galvani. De ellos dos, hoy día, Volta da origen al voltaje y Galvani da origen a corrientes eléctricas. Volt hoy día es la unidad de medida del potencial eléctrico o de la tensión eléctrica, voltaje eléctrico. Eh, Tuvieron algunas discusiones entre ellos. Uno creía que las contracciones musculares que se tenían al, al aplicar algunos un poco de voltaje particularmente a ranas, pensaban de que eh, era el resultado de ese contacto de los metales con el músculo. O sea, hay unas pocas discusiones respecto a eso. Bien digo, Volta desarrolló la pila eléctrica que es la que usamos hoy día. Entre el 1801 y 1815 hubieron varios desarrollos rápidos. Humphrey Davy desarrolló la electroquímica, ya, explorando el uso de la pila de Volta o batería y tratando de entender cómo funcionaba. En 1801 se observa lo que se denomina hoy día el arco eléctrico, que este fenómeno que se produce cuando uno acerca fundamentalmente un conductor energizado respecto de otro no energizado de la Tierra o de distintos voltajes, básicamente se va a producir el arco eléctrico. Que en general el arco eléctrico es más dañino que beneficioso, a pesar de que tiene sus beneficios. Hoy día el beneficio del arco eléctrico es con la soldadura eléctrica, básicamente. Vamos saltando aquí algunas cosas porque no son necesariamente eléctricas. En 1807 se fabrica una pila con más de 2000 placas dobles. En 1815 se inventa la lámpara de seguridad para los mineros, ¿no?, sobre la base de estas pilas. Y lo más interesante del año 1815 de este caballero, Humphrey Davy, es que descubre a un joven que en esos años, se llamaba Michael Faraday, y lo toma como asistente. Y después tenemos mucho que agradecerle a este joven Michael Faraday, descubierto en el año 1815. En 1812, el francés Siméon Denis Poisson publica un trabajo relacionado con la aplicación de las matemáticas a la electricidad y al magnetismo. Ya empezamos ya a colocar leyes. 1819, Hans Christian Ørsted descubre básicamente el electromagnetismo. Muchos de estos descubrimientos son accidentales. Y hoy día la unidad de medida de la reductancia magnética, o en otras palabras, la resistencia que ofrecen los materiales a la generación del campo magnético, se mide con la unidad de medida que es el Ørsted, que es el apellido de este caballero. En 1823 se construye el primer electroimán, se hace ya una combinación electricidad-magnetismo. Ya tenemos estos años, y aparece don André-Marie Ampère, que hace bastantes trabajos relacionados con fuerza electromotriz, corriente eléctrica, campos eléctricos básicamente, y hoy día Ampère es la unidad de medida de la corriente eléctrica, gracias a los trabajos de este señor. Un amigo nuestro, este físico alemán Georg Simon Ohm, formula entonces la que hoy día conocemos como la ley de Ohm, es decir, la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Hoy día Ohm es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Vamos a estar trabajando con la ley de este caballero. En 1828, George Green publica un trabajo relacionado con una aplicación fácil de las matemáticas, del análisis matemático de las teorías de electricidad y magnetismo. Ya estamos hablando de ciencia. Joseph Henry en 1828 trabaja y perfecciona los electroimanes. Y hoy día la unidad de medida de la inductancia
de las bobinas, que lo vamos a ver más adelante, es en Henrios. En 1831, Michael Faraday ya empieza a trabajar con más decisión en la parte física y química, y hoy día, a raíz de los trabajos de Michael Faraday, la unidad de medida de la capacitancia eléctrica es el Faraday. ¿Ya? Faraday. En 1835, don Samuel Morse inventa los circuitos electromagnéticos para poder transmitir información, el telégrafo y básicamente el lenguaje. No es tan estrictamente eléctrico, pero está basado en temas de electricidad, conceptos básicos de electricidad. Entre el 40 y el 42, James Joule, este caballero que está aquí abajito, descubre la equivalencia entre trabajo mecánico y la caloría. Joule inventa la soldadura eléctrica, entre otras cosas, y hoy día Joule es la unidad de medida de la energía. Y trabaja con este caballero Hermann Helmholtz, definiendo las primeras leyes de la termodinámica. 1845, este va a ser otro de nuestros amigos con los cuales vamos a terminar con esta asignatura, don Gustav Robert Kirchhoff, determina las leyes de Kirchhoff, primera y segunda, las dos leyes que vamos a estar estudiando ahora. 1847, fíjense la época de 1800, muy activa. William Steig desarrolla la primera lámpara de arco, que era básicamente establecer un arco eléctrico dentro de una bombilla, con lo cual permitía hacer iluminación. Esto no tiene mucho que ver con la electricidad. En 1854, don William Thomson, o bien conocido también como Lord Kelvin, hace trabajos acerca de transmisión por cable, transmisión de electricidad por cable, pero básicamente por lo cual es más conocido es por la segunda ley de la termodinámica y por su invención del cable flexible. Kelvin hoy día es la unidad de medida de la temperatura absoluta, eso ustedes lo conocen. En 1859, Julius Plicker descubre los rayos catódicos que dieron origen a los primeros televisores, esos televisores grandotes que tenían un tubo hacia la parte trasera, básicamente el tubo rayos catódicos, que hoy día lo usamos todavía en algunos equipos particularmente en los osciloscopios. Este es el origen básicamente posterior de la televisión, o por lo menos de los aparatos de televisión. 1868, este señor Theophil Graham construye el dínamo, la primera máquina de generación de corriente continua, y ya se parte básicamente con la nueva industria eléctrica. 1870, James Maxwell desarrolla 4 ecuaciones fundamentales que son las que dan origen a la teoría electromagnética. Hoy día Maxwell es la unidad del flujo magnético y las 4 ecuaciones son ecuaciones diferenciales que están aquí, que la verdad es que nos dan harto dolor de cabeza cuando las estudiamos en electricidad. En 1876, Alexander Graham Bell inventa el teléfono. En 1879, Joseph John Thomson demuestra que las partículas atómicas tienen cargas positivas y negativas, que él lo llamó corpúsculos, que hoy día los conocemos como electrones. Y define ya más los electrones. 1881, Thomas Alva Edison produce la primera lámpara incandescente, con lo cual ya empezamos los inventos modernos. Muchos dicen que este invento se lo robó a Tesla. No vamos a hacer cuestión. Vamos a ver exclusivamente la historia. Básicamente, Edison después inventa una serie de otras cosas, se mete a hacer generación de los sistemas eléctricos para vender energía, ya ve la parte del negocio. Crea un sistema en corriente continua de 3 hilos,
ya, con una potencia total de 30 kilowatts. Aparece en 1884 Heinrich Rudolf Hertz, que trabaja con las ecuaciones de Maxwell y las reescribe. Hoy día Hertz es la unidad de medida de la frecuencia. Entonces, si nosotros hablamos de nuestra frecuencia eléctrica que tenemos en sus casas, por ejemplo, eh, hoy día hablamos de 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Esto lo vamos a saltar. Y vamos a hablar aquí en el 1888 de Nikola Tesla. Aquí tenemos muchos inventos debidos a los trabajos de Nikola Tesla. Algunas de las patentes, que son más de 700 según la historia, en 1888 el motor de inducción, mejora el dínamo que existía existía en ese tiempo, mejora el método para convertir y distribuir corrientes eléctricas. En 1890 inventa el motor de corriente alterna, y esa es la gran discusión. En 1892 crean el sistema de transmisión de potencias en corriente alterna. En 1894 inventa el generador eléctrico. En 1896 equipos para producir corriente y tensiones de altas frecuencias. En 1897 introduce mejoras en el transformador eléctrico. Hay una serie de inventos y cosas que se las debemos hoy día a Tesla. Vende los derechos de sus patentes a Westinghouse, que funda la Westinghouse Company, y con eso ya empieza el desarrollo comercial de la corriente alterna. Tenía varias ideas que quedaron ahí en desarrollo en la fecha que él falleció. 1905, ya saltamos a la época más moderna. 1905, Einstein postula que la energía de un haz luminoso está concentrada en pequeños paquetes o fotones, y se postula hoy día toda la teoría de Einstein, la teoría moderna, de la física moderna. Y hasta ahí podemos hablar en general de lo que es la energía y la electricidad como historia. La gran conclusión que podemos decir es que se conoce desde hace mucho tiempo, pero básicamente por allá por los años 1600 en adelante es cuando ya tenemos más ciencia aplicada a la electricidad, hasta lo que tenemos hoy día. Eso solamente para darnos cuenta de cómo han ido avanzando los conceptos, y de dos cosas que son muy básicas aquí en este caso. Es que existen conceptos eléctricos que son podríamos decir que son muy antiguos, son del 1800, prácticamente 1700, 1800 por ahí, pero que no han cambiado nada, ¿ya? Entre ellos la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, entre las más básicas que las que vamos a ver nosotros. Ok. Una pregunta para ustedes para que no nos aburramos. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las razones para que la energía eléctrica juegue un rol tan importante como lo es hoy día en nuestra civilización? ¿Qué creen ustedes que han sido las razones? ¿Por qué la electricidad ha penetrado tanto? ¿Qué piensan ustedes? Aquí dejo abierta la palabra que quiera emitir alguna opinión. A ver, aquí tengo una opinión. Por el hecho del progreso y la globalización. ¿Cómo podemos entender eso? Permite la producción nocturna. Para no depender de la energía natural. Para no depender. ¿A qué te refieres con energía natural? De fuentes naturales de energía, como puede Como ser. el sol, por ejemplo. Claro, El eso. sol, ¿ya? Ok, nos ayuda a las comunicaciones, bien, ya.
pero alguna otra razón más básica, digamos. Bueno, hoy día la electricidad ayuda exactamente al progreso y la globalización, es una ayuda de la electricidad, pero esto no es el progreso y la globalización es consecuencia del uso de la electricidad, diría yo, más que nada. No que la electricidad sea como consecuencia del progreso y la globalización, yo diría que un poco al revés, probablemente. Si es que entiendo ese concepto. No, mire, básicamente yo les puedo comentar lo siguiente. Primero porque es muy fácil de transformarla en distintas formas de energía y viceversa. Es decir, es relativamente sencillo tomar una energía a la que nosotros habitualmente denominamos como energía primaria y transformarla en electricidad. O bien al revés, es muy fácil el uso de la electricidad para ser transformada, por ejemplo, en energía mecánica o en energía térmica o en luz. Entonces, eso nos hace que sea bastante usada. Eso hace que juegue un rol tan importante hoy día. Es fácil de transportarla y distribuirla. Hoy día nosotros eh, generamos energía eléctrica en centros muy alejados de donde vive la gente, las personas. De hecho, nosotros aquí en Temuco no tenemos una fuente de generación de energía eléctrica muy cercana, porque tengamos que tenerla al lado de la casa. Hoy día, si bien es cierto, se está promoviendo el uso de generación distribuida, pero es por otras razones. Y la generación distribuida se entiende como, por ejemplo, aquella energía eléctrica que tiene hoy día algunas viviendas que son energías provenientes del sol, por ejemplo, con celdas fotovoltaicas. Es una forma de utilizar energía. Y eso sí, podríamos decirle que la tenemos al lado, pero en general la energía la podemos generar muy lejos y llevarla de una forma relativamente sencilla a otro lugar, a diferencia de otras fuentes de energía. Es fácil de adaptarse. De hecho, ustedes hoy día en este minuto están usando 220 volts, corriente bastante baja, relativamente baja. Y eso ha hecho que se haya manejado convenientemente los niveles de voltaje, corrientes, potencias para poder llegar a tenerlo en nuestros domicilios. La energía eléctrica en general es ecológica, no deja residuos. Aquí alguien puede decir, sí, pero las fuentes de generación como una planta térmica no es ecológica, sí, efectivamente. Es la fuente no ecológica, pero la electricidad en sí misma es ecológica, no nos altera. No nos altera el medio ambiente en general. Segundo, es silenciosa. Otro elemento que lo hace tan importante que es silenciosa. Yo diría que este hecho de que sea silenciosa es bueno y es malo. Veámoslo ahora por la parte buena. Es decir, yo no tengo que estar gritando aquí ni usando un tremendo micrófono para que ustedes puedan escuchar. Si estuviésemos en una sala de clase, dependiendo del tamaño de la sala y la cantidad de asistentes, yo tendría que usar un poco más fuerte o más bajo la voz, pero nos permite trabajar en general, por lo que es silencioso. No genera residuos en la utilización, es decir, no sacamos una bolsa de basura con electrones que estén en mal estado, ¿no? Que signifique botarlo. Por lo tanto, todo eso nos da una importancia técnica y social. Técnica desde el punto de vista de todo lo que significa producción de cosas, desarrollo minero, desarrollo industrial, desarrollo agrícola, y desde el punto de vista social porque tenemos servicios públicos, nos permite el entretenimiento, nos permite la movilización, el transporte y una serie de cosas. Entre otras cosas, esta clase sería la parte social. Yo diría que esos son los aspectos que hacen que sea tan importante el uso de la electricidad. Y lo que yo les voy a comentar aquí son un par de desventajas que son en mi visión. ¿Ya? Dos grandes desventajas tiene la electricidad. Lo primero es que es sumamente peligrosa, y particularmente para las personas que no quieren hacerle caso a la electricidad, ¿ya? Y que consideran de que no es posible que les gane la electricidad y simplemente empiezan a trabajar con elementos energizados sin tomar las precauciones necesarias. ¿Ya? Entonces, eso lo hace altamente peligroso. Y la otra parte eh, que está asociada con el peligro es que es silenciosa. Es decir,
aparte de peligrosa, el silencio, el no darse a conocer en forma previa, lo hace más peligroso aún. Y el segundo elemento, que yo creo que es la gran desventaja que tenemos hoy día, es que no se puede almacenar. Ahora, ustedes aquí me pueden discutir cómo que no se puede almacenar, es decir, la tenemos en baterías, la tienen ustedes en sus computadores, las baterías de sus computadores, las tienen las baterías de sus celulares, etc. Sí, de acuerdo, no lo niego. Eh, lo que sí, yo les puedo decir de que la duración de esas baterías, hoy día dependiendo de la calidad de los componentes de la batería, pueden durar más o pueden durar menos, pero tienen un tiempo límite. No es eterno el almacenamiento. Y en general los almacenamientos son, yo diría, en volúmenes bastante pequeños. No son grandes, grandes volúmenes los del almacenamiento. Son volúmenes bastante pequeños. No quiero decir que no sean significativos, porque sí, pueden ser significativos, pero son pequeños en general. ¿Ya? Si nosotros pudiésemos tener una forma de almacenar la energía de una manera muchísimo más grande, podríamos prescindir de una serie de elementos. ¿Ya? Pero hoy día tenemos limitaciones respecto del almacenaje. Si alguien llegase a descubrir una forma práctica y fácil de almacenar la energía eléctrica, yo les aseguro que se va a volver más que multimillonario. Ya, hoy día, ¿qué hacemos? Básicamente, tenemos lo que nosotros conocemos como un sistema eléctrico de potencia, en donde tenemos una zona donde se genera, como la que se ve en esta gráfica. Aquí en general generamos lejos de las grandes urbes, de los grandes puntos de vivienda o puntos de trabajo o polos de desarrollo. En general eso es lejano. Eh, Después de esa generación, normalmente lo que se hace es que se transmite grandes volúmenes de energía. ¿Ya? Y estas líneas ustedes las pueden ver habitualmente cuando uno viaja, sobre todo cuando viaja en bus, ve que existe una gran cantidad de líneas eléctricas que son las que nos permiten llevar la energía generada muy lejos hasta los centros de consumo, que pueden ser centros de grandes industrias con altos consumos, grandes clientes industriales, o pueden ser también pequeños clientes industriales. Y aquí ya llegamos a lo que después denominamos las líneas de distribución, porque esta es transmisión, el acercamiento, y después distribuimos, que es lo que hoy día tenemos, por ejemplo, cercano a nuestros domicilios, en las viviendas. Las empresas de distribución nos traen la energía eléctrica a cada uno de los domicilios. Domicilios, comercio, sectores, sectores públicos, por ejemplo, colegios, universidades, y clientes residenciales. Entonces, ahí tenemos los tres conceptos. La generación, la primera parte, la transmisión, grandes volúmenes, y la distribución hasta los clientes más pequeños. Hoy día se está agregando tal vez aquí un concepto adicional, que es la generación distribuida, como yo les decía, esto de poder generar sus propios consumos. Y si a uno le sobra energía de la que es capaz de generar, le puede vender esa energía a la empresa de distribución, y con lo cual se está ahorrando grandes tramos de transmisión y de subtransmisión y de distribución eventualmente. Entonces, hoy día ha ido cambiando un poquitito este concepto de sistema eléctrico de potencia. ¿Cuáles son las formas que tenemos hoy día de generar energía? Muy rápidamente, para terminar por hoy día. Generación hidroeléctrica, que es una de las utilizadas hoy día. Térmica desde el punto de vista de el uso de combustibles fósiles. Ustedes saben que los combustibles fósiles, primero, tienen el gran tema de que son muy contaminantes, en primer lugar, y segundo, que se están agotando. Otra forma que tenemos hoy día de generación es a través de la energía fotovoltaica del sol, la energía eólica, que es el uso del viento, energía nuclear que no tenemos nosotros en nuestro país,
energía geotérmica, que sí tenemos, estamos partiendo con energías geotérmicas, hay ahora un par de generaciones. Mareomotriz, que no tenemos en nuestro país. Undimotriz, que es otra forma de extraer energía del mar, tampoco tenemos. Biomasa, que sí estamos teniendo. Esas diría yo que son las principales formas de energía. Gran parte de ellas, a excepción de la energía solar, requieren de un elemento que se denomina un generador. Es decir, tanto la hidroeléctrica, la térmica, la eólica, la nuclear, la geotérmica, la mareomotriz, la undimotriz, la biomasa, lo que hacen es tomar una energía que denominamos energía primaria, la transformamos habitualmente a una energía mecánica a través de una turbina, y esa turbina se acopla con un generador eléctrico y se utiliza la energía mecánica del movimiento, la energía de ese movimiento se utiliza para poder generar energía eléctrica. Es decir, la energía eléctrica no es una energía de primer orden, no es una energía primaria, es más una energía secundaria, terciaria, y hasta mayor todavía. Probablemente la única forma de energía eléctrica primaria es la energía que se podamos sacar de los rayos. Hasta ahora el gran inconveniente es que no podemos cazarlos, no podemos agruparlos. Cuando hablamos de energía renovable, hablamos de energía solar, eólica, geotérmica, y ahora se está colocando la hidroelectricidad como energía renovable. Cuando hablamos de energía renovable, hablamos de energía que están disponibles en el medio ambiente y que a pesar de que las usemos y las transformemos en energía eléctrica, no se agotan, ¿ya? No son agotables, como en el caso, por ejemplo, de las térmicas. Los combustibles fósiles no se consideran energía renovable porque se están agotando, ¿ya? Y a medida que las vamos usando, aparte de contaminar, se agotan. A eso se refiere con energías renovables, ¿ya? No, la energía primaria, por ejemplo, la energía primaria es el sol. La radiación del sol es una energía primaria. El viento es una energía primaria, ¿ya? La fuerza de las olas a través de la ondimotriz o la altura de las mareas son energías primarias. Están en la naturaleza, están en forma normal, ¿ya? Esas son las energías primarias. Si las transformamos en electricidad, ahí vamos, la energía primaria es la que da el origen. En el caso del agua, por ejemplo, la fuerza cinética del agua, o bien la altura, que es energía potencial, esas son las energías primarias. A eso hablamos de energías primarias. Y con esto voy a terminar por hoy día. Lo acabo de ver esto, por eso tiene fecha 2 de noviembre. El gran tema aquí es cómo se compone la matriz energética que hoy día nosotros utilizamos. Y desde el punto de vista de la capacidad instalada solamente, hoy día en nuestro país, desde el punto de vista de energía hidráulica, tenemos que el 27% es energía hidráulica, de la capacidad instalada, ¿ya? Energía solar, 10,8%, y está teniendo un aumento muy rápidamente la energía solar y la energía eólica, llevamos hoy día cerca del 20%. De hecho, hay un plan que esto aumente muchísimo más. ¿Para qué? Para ir eliminando las centrales a carbón, gas natural y petróleo, porque estas tres son las contaminantes y son las consideradas térmicas. Hoy día, nuestra matriz energética, eh, el componente térmico es del 51,7%. Es decir, nosotros hoy día dependemos como país mucho más de estas energías térmicas, más que de las energías consideradas renovables, ¿no? Estamos dentro del 48%. Y esto también se refleja también no solamente en la capacidad instalada, sino que también en la energía generada. De hecho, la energía generada hoy día, a raíz del carbón, del gas y del petróleo, es mucho más del 54%, si mal no recuerdo. Y el resto es energía considerada de fuentes renovables. Y lo que busca el país es que su matriz energética, desde el punto de vista eléctrico, se componga más que nada de fuentes renovables y no de fuentes térmicas. Es decir, la idea es cambiar este concepto. Este 48,3, hoy día estamos hablando del 42 de la energía generada,
no es lo mismo que la capacidad instalada. Estamos dentro del 45, 46% de energía de fuente renovable hoy día generada, y dentro del 54, 55% de las fuentes térmicas. Entonces, el concepto es cambiar esto, que en un futuro relativamente cercano, el 2030 al 2050, seamos capaces como país de tener más fuentes de generación renovables que por un lado contaminen menos, pero que además son más permanentes en el tiempo, y las podamos cambiar por estas térmicas. De hecho, hoy día hay un concepto de descarbonizar la matriz energética, es decir, eliminar este 21% de eh, capacidad instalada que hoy día tenemos, que es la base del carbón, por los efectos contaminantes que este tiene. Y también se quiere ir eliminando el gas natural y el petróleo por, básicamente, por los costos que esto significa, y porque además se está acabando en el mundo. A medida que se va acabando, el costo es mayor. Entonces, la idea es dar vuelta a estos porcentajes de nuestra matriz energética. Bien, ahí Christopher está dando a conocer el chat del grupo de WhatsApp de Fundamentos de Electricidad. Y es todo lo que yo tendría por hoy día con ustedes. Dígame, don Ramiro. ¿No aparece en la lista oficial? A ver. Yo creo que sí. Déjenme, voy a dejar de compartir esta. Porque voy a ver la última lista que tengo. Salir de la pantalla completa. Déjame mirar esto lo último. Este archivo. Esta es la última, este es el último listado que yo tengo, lo saqué hoy día en la tarde. A ver, Ramiro, a ver, Ramiro Estete, no, yo lo tengo aquí ahora, Ramiro. Ramiro Estete Riveros. Ya, ya está. Por lo menos en la lista, como te digo, yo saqué la lista ahora en la tarde. Así que estarías oficialmente dentro del grupo. Aquí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Bien, con esto terminamos hoy día. Yo les voy a subir entonces la grabación de esta clase. Se llama mi canal se llama Las Clases del Profe Mario. Les voy a enviar entonces el link para que lleguen a eso. Y les voy a enviar hoy día, más tarde, una pequeña consulta, encuesta, para ver si podemos partir a las 6, el lunes y martes. A ver qué me dicen ustedes. Y obviamente terminamos más temprano. Ya, ese es lo que voy a comprometer por hoy día, y nos encontramos mañana de todas maneras a las 7 de la tarde. Y lo otro que tengo que hacer es que vi que me pedían el link. Por ahora yo estoy generando las reuniones. Mañana también la voy a generar, pero tengo que pedir una sala virtual. Lo que pasa es que no lo había hecho porque existía la probabilidad de que hubiesen cambiado de profesor. Pero como ya me quedo con la asignatura, entonces, por un tema del horario, entonces tengo que pedir la sala virtual, y con eso quedamos, las clases de los días lunes y martes quedan fijas. Y ahí tengo que enviarle, entiendo que es un solo link, y quedan todas listas de aquí al final del semestre. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más que aclarar?
Ya. En general parece que la respuesta es no. Muy bien, jóvenes. Entonces nos encontraremos mañana a las 7 y voy a enviar el link de la reunión de mañana. Porque de aquí a mañana no creo que tenga la respuesta de la sala virtual. Y ahí les voy informando. Muy bien. Que estén muy bien, cuídense y nos encontramos mañana. Chao, profe. Chao, profe. ¿No, profe? Chao, profe. Bien. Sí, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.